Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta primera sesión de la segunda temporada de Panorama. Para los que nos visitan por primera vez, diremos que Panorama es un ciclo de conferencias organizado por el CENDEAC con la colaboración del ICA, en el que se pretende dar a conocer el trabajo de autores y autoras de nuestro entorno geográfico que utilizan la fotografía como medio de expresión. Se habrán dado cuenta de que no digo fotógrafo, y es que una de las creencias que anima este ciclo es que a la fotografía uno se puede acercar de muchas maneras y la puede utilizar de muchas maneras para contar historias que hablen del mundo o de nuestras propias inquietudes, y no necesariamente tomando fotografías. En ese sentido, al seleccionar las personas que formarían parte de este ciclo y del anterior, tuvimos especial atención en que hubiera una variedad de perfiles diferentes que fueran desde una fotografía documental más, digamos, más clásica o más de las que estamos acostumbrados a ver en las páginas de revistas y periódicos, hasta acercamientos más, si quieren, más conceptuales o más experimentales. La idea al final subyacente es que la fotografía es una herramienta poderosa y diversa que nos sirve mucho en nuestro día a día, pero de la cual cada vez más los creadores contemporáneos se sirven para contar toda clase de historias. Los dos ponentes que nos acompañan en esta primera sesión son un buen ejemplo. Son dos perfiles muy diferentes, pero quizá por autosugestión yo veo como ciertas líneas entre ellos que los hacen al menos complementarios. Se trata de Marc Sáez y Pablo Sandoval, a los que por supuesto doy las gracias por haberse prestado a esta aventura. Y bueno, voy a decir solo unas pequeñas palabras sobre cada uno. Marc Sáez es una fotógrafa a la que si han estado ustedes atentos al panorama fotográfico en los últimos tiempos, sin duda no han oído su nombre. Es una fotógrafa joven pero de reconocida trayectoria, que ya tiene en su haber, entre otras cosas, 2 publicaciones monográficas y otra serie de proyectos muy interesantes, y que creo que ya nos ha dado muchas alegrías y nos dará más en el futuro. Yo tengo la suerte de que he sido compañero suyo de clase y he tenido la fortuna de ver cómo muchos de sus proyectos crecían muy de cerca. Entonces, para mí es un especial placer tenerla aquí. Y de Pablo Sandoval también solo puedo decir cosas buenas, porque aunque es aún todavía más joven que Marc, y aunque él no se definiría como fotógrafo, sino como un artista y comisario que, digamos, no se fija tanto en la disciplina concreta que usa, sino que la va adaptando según cada proyecto, pero para esta cita en concreto nos ha presentado un proyecto que, digamos, que tiene mucho que ver con la fotografía, o más bien, digamos, con la posfotografía. Él tiene una trayectoria, pese a su juventud, bastante interesante, en la cual ha hecho exposiciones individuales, ha hecho comisariado de exposiciones en el Centro Puertas de Castilla y en otros lugares. Y aunque hoy nos vamos a centrar en sus proyectos que están más relacionados con lo fotográfico, también les animo a que le sigan la pista en lo sucesivo, haga o no cosas relacionadas con la fotografía. Bien, como siempre, en este ciclo, que nos interesa mucho hacer casi una perspectiva biográfica de las personas que vienen a hablar. Nos parece que siempre es interesante, para conocer el presente y el futuro de un autor, el saber de dónde viene y cuáles han sido sus primeros proyectos. Una cosa que no he mencionado, bueno, tienen el cartel a la salida, y es que efectivamente, como mencionaba, el Panorama en su segunda edición cuenta también con 8 participantes, y van a ser 4 conferencias como esta, cada una de las cuales va a formar parte de 2 personas. Ahí tienen los nombres, las siguientes dentro de menos de un mes. Pero bueno, les iremos recordando sucesivamente. Bien, pues vamos a entrar ya, porque mi intención no es hablar demasiado yo y dejar hablar a los protagonistas.
que son Marc y Pablo, y vamos, como decíamos, antes de enseñar esos primeros proyectos, el otro día en la entrevista que tuve con ellos me hablaban un poco de cómo habían sido su primer contacto casi con la fotografía. Y vamos a empezar por Marc, por el alfabético, en realidad. Y ella me comentaba que en realidad, como muchas veces pasa, su encuentro con la fotografía fue casi algo fortuito y muy relacionado con lo académico, aunque en su casa siempre había una cámara y su padre es un buen fotógrafo amateur. Pero ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la fotografía? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por acompañarnos y bueno, también reiterar las gracias a Cendea, a Gustavo, por esta iniciativa que nos da la posibilidad de contar sobre nuestros proyectos y en qué estamos trabajando. Y respecto a la pregunta de los inicios, pues como bien has dicho, fue de manera casual. O sea, mi padre, que está aquí, siempre tenía una cámara en casa y yo recuerdo el álbum familiar pues de manera muy emocionante porque pues eso, ver los retratos de la infancia, ¿no? Del crecimiento, unos retratos además que me parecen muy muy bonitos, y los veíamos en casa con un proyector, con las diapositivas. Entonces ahí empieza un poco un primer acercamiento a la fotografía, pero sin darle mucha importancia, ¿no? Porque lo tienes ahí y ya está. Pero realmente cuando a mí me empezó a picarme el bichito de la fotografía, como digo yo, fue a los 16 años en el instituto, que teníamos una optativa que era fotografía. Y bueno, pues ahí construimos la primera caja para hacer fotos, revelábamos en el laboratorio y esa magia de los químicos, de hacer los tapados con la ampliadora. Entonces ahí empecé a, pues eso, fue una seducción de la fotografía muy chula, que empezó pues por ahí, de manera casual, con una optativa que tenías que cogerte o fotografía o francés o no me acuerdo qué. Y dije, bueno, pues foto, vamos a ver. O sea, que elegiste bien. Sí, súper bien. Y luego aparte teníamos un profesor que se llamaba Ángel, que estupendo, que nos motivaba mucho, también nos proponía retos. Oye, vais a aprender a hacer un barrido, y nos mandaba deberes ahora a practicar, a hacer un barrido o a hacer alguna composición. Y también recuerdo a mi padre alguna tarde que me echaba una mano, en plan explicándome cosas. Entonces fue muy bonito compartir con él esas tardes de hablar de fotografía, ¿no? Entonces fue de manera casual, pero pues es una mezcla de lo familiar con lo académico en el instituto, un poquito de esto. En el caso de Pablo me contaba una anécdota que me hizo mucha gracia sobre cuáles fueron las primeras fotografías que él manejó y el procedimiento, y me gustaría que lo contaras porque me encantó la anécdota. Bueno, yo al contrario que más, bueno, en mi casa no había nada de fotografía, mis padres no tenían ni cámara de fotos, y de hecho, bueno, la anécdota era que en mi casa llegó muy tarde internet. Yo tenía un ordenador muy viejo, sin internet, y entonces conseguí que mis padres me apuntaran a informática, clases extraescolares. Y entonces en informática la profesora nos dio un disquete por aquel entonces, en el cual yo iba recopilando imágenes para luego poder ponérmelas de fondo de pantalla. Que realmente era como un primer acercamiento. Aunque luego ya yo no hice tampoco bachiller de arte, y entonces ya hasta no llegar a la carrera no fue cuando empecé a hacer, bueno, todo lo que hizo Maren en bachiller, ¿no? La caja oscura, los revelados, y fue ahí cuando ya me metí un poquito más de lleno a nivel técnico. Pero prácticamente lo que aprendí en la carrera ahí se quedó, luego no he hecho nada más. Es muy curioso porque Pablo nos está hablando de algo que, aunque fue hace muy poco tiempo, parece realmente otro mundo. Un mundo sin imágenes, sin que una persona no sea una productora de imágenes y una consumidora de imágenes. Es como otra era, totalmente. Claro, era cuando te compras una revista y venía un póster y lo ponías en tu casa porque te gustaba, ¿no? Pues algo similar, pero a nivel digital. Bueno, pues vamos a ver algunos de sus primeros trabajos fotográficos, y si no me equivoco vamos a comenzar con uno de ellos, que es de Marc.
con un par de ellos. Se llama, el trabajo que Mar nos propone para examinar sus inicios, es un trabajo llamado Mujeres Invisibles. A mí es lo que me llama la atención de este trabajo, que por supuesto siempre es interesante ver los trabajos para ver lo que uno evoluciona, pero que ya me parece entrever que ya había como una cierta, aparte de estética, como una cierta preocupación, no sé si hasta qué punto social o algo así en tus trabajos, ya desde el principio. ¿Qué nos puedes contar de Mujeres Invisibles? Pues, bueno, primero que Mujeres Invisibles es un proyecto conjunto porque es un proyecto de fotopoesía, entonces combinaba mis fotos con los poemas de una poeta que se llama Idoia Arvillaga, de aquí de la región de Murcia. Entonces, pues yo empecé con la fotografía también concibiéndola como una herramienta de cambio social. Y bueno, Mujeres Invisibles, que es un alegato, ¿no?, a reivindicar los roles asignados a la mujer por el hecho de ser mujer, como el hecho de pues, la maternidad, las labores domésticas, la feminidad. Entonces fue una experimentación. Yo en realidad no tenía una formación como la que he tenido después, que no tenía una formación conceptual, como luego pude hacer con el curso de fotografía contemporánea, el posgrado que hicimos juntos, Gustavo y yo. Y esto fue un poquito más algo que salía un poco de las tripas, o sea, como un experimento, como yo cogía a mis amigas y les proponía escenas que quería recrear y siempre pues usaba a veces elementos externos, ¿no?, como plásticos, como objetos, algunos objetos pues también con alusión a lo que quería reivindicar el traje de novia, bueno, pues unos guantes que bueno, no salen aquí en estas fotos, pero bueno, unos guantes de cocina. Y bueno, pues fue como una experimentación, sin saber muy bien qué es lo que estaba haciendo. O sea, no había una conceptualización como ahora después con los proyectos que hago posteriormente, que antes pienso la idea, cómo lo quiero desarrollar. Era un poquito más dejarme llevar y coger, o sea, proponerle a mis amigas estas fotos y bueno, y también mucha presencia también del cuerpo, que eso se ha repetido en mis trabajos. El cuerpo, el desnudo, creo que eso ha seguido presente en mi trayectoria y bueno, pues no sé, o sea, y también fue bonito cuando pues Idoia se inspiraba en mis fotos para hacer los poemas, entonces el conjunto era, yo creo que era la potencia, ¿no?, el conjunto de los poemas con las imágenes. O sea que hay mucho, yo creo que muchas veces con esa primera intuición inicial, en realidad ya está ahí todo lo que uno va a ser después. Lo que pasa que a veces es difícil de identificar. También quería hablar, aunque fuera brevemente, de un proyecto que me dijiste que fue especialmente importante en tu trayectoria profesional, pero aunque surgió como un encargo. Digamos, sí, que unas fotografías que ¿quién te las encargó? ¿En qué contexto se hicieron estas fotografías y qué pasó con ellas? Pues... a ver, yo trabajaba en prensa escrita, que estuve trabajando 6 años y me acuerdo que fui a una rueda de prensa de una ONG que se llama Fundación Chinguetti a cubrir la rueda de prensa de una exposición anual que hacían para recaudar fondos para la ONG. Y recuerdo estar hablando con el presidente de la fundación, porque él pues, nos enseñaba fotos del sitio y yo, qué iniciativa tan chula, me encanta, me encantaría ir para allá. Y me dijo, vente. Y yo, va, pues lo propuse en el periódico y dije, me encantaría ir a este sitio y hacer un reportaje sobre la Fundación Chinguetti y la labor que hacen en Mauritania, que construyeron un hospital. Y bueno, lo propuse al director del medio en el que yo estaba trabajando y le pareció bien. Y allá que me fui para Mauritania a hacer un reportaje, estuve una semana, recuerdo que viajamos en avioneta, que tengo unos recuerdos así bastante movidos del viaje. ¿Traumáticos? Sí, sí, sí. Y nada, y estuve allí y aparte de hacer el reportaje, entrevistas, o sea, a nivel fue combinar el texto escrito con el fotográfico, o sea, tenía que hacerlo yo todo, no iba con otro compañero o compañera, sino que tenía que hacer, pues eso, la labor de periodista, pues con todo. Pero aparte, en mis ratos libres, aparte de hacer las fotos meramente informativas, más documentales, pues hice otro tipo de imágenes parecidas en realidad, tampoco hay mucha diferencia. Y finalmente la verdad es que llegué, yo que además disparo bastante, pues llegué con muchísimo material
y se publicó un reportaje en el periódico, y aparte pues fue mi primera exposición individual, que fue en 2008 en los Molinos del Río, fue Chinguetti, y la verdad que tengo un recuerdo muy bonito porque pasé unos días allí pues inolvidables, conocí muchísima gente, vi la labor de la Fundación Chinguetti que desarrollaba allí, que me parecía también pues muy buena, y bueno, pues eso fue un poco lo que de un encargo pues al final surgió también un proyecto personal. Pasamos a Pablo, que me comentaba el otro día en esa entrevista que os digo que tuvimos, un proyecto que estaba en el que lo fotográfico formaba parte, pero que iba más allá de lo fotográfico. Me pareció como una idea muy potente y muy interesante, y me gustaría que le contaras al público en qué consistió el proyecto Arraigo. Bueno, pues con este proyecto realmente con el que me inicié formalmente en la fotografía, y en un tiempo en el que yo me fui de casa de mis padres, me independicé y mis padres vivían en el monte. Entonces, para mí fue un proyecto un poco de volver también a conectar con esa zona. Entonces, el título creo que es bastante significativo, ¿no? Entonces, lo que hice fue una serie de fotografías a ciertos lugares que para la zona en la que vivimos, yo y mis amigos que nos juntábamos, tenían un significado, ¿no? Realizar una serie de fotografías, ¿no? Unas postales de sitios de los que realmente nunca hay postales, ¿no? Incluso hay unas fotos que si no eres a lo mejor de una zona más rural, no entiendes. O sea, hay una que sale una señal, por ejemplo, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, ¿no? Pero son guías que te van marcando los caminos en el monte por si te pierdes. Y entonces lo que hice fue, en sitios específicos que para mí eran importantes, realizar una serie de fotografías y recolectar pues, plantas, semillas de la zona, ¿no? Entonces lo que hice fue un proyecto postal, que empecé a enviar cartas con todas estas postales a gente conocida y a gente totalmente desconocida al azar. Al final, en la carta venía la postal, las semillas y unas instrucciones del proyecto, ¿no? Y de qué modo podían participar dentro de él, ¿no? Eso, mucha gente me contestó, mucha gente no me contestó, hay gente que me mandó fotos solo, gente que me dijo que le había llegado, pero bueno, llegó hasta Estados Unidos, o sea que con lo que eso conlleva. Sí, le decía que en realidad esto es la confesión de un delito, porque no se pueden mandar semillas ni nada así a otro país. Pero bueno, no pasa nada porque de aquí no va a salir. No va a salir. Aduana no hizo su trabajo. No, desde luego. ¿Conseguiste los fines que buscabas con el proyecto? O sea, crear esa red, de que ese arraigo tuyo personal se extendiera por el mundo. ¿Realmente los resultados fueron los que deseabas? No fueron tantas las respuestas como las que yo desearía, ¿no? Pero sí que lo mandé a ciertos personajes un poco más famosos, y la verdad que me respondieron misteriosamente, y de hecho Isidro Valcárcel Medina me respondía con cartas escritas y con fotografías reveladas, o sea, él fue a una zona de Madrid, lo plantó, le hizo la foto, la reveló, me la mandó, y la verdad que ya luego nos contestábamos las cartas y fue algo más allá del proyecto, que la verdad que fue muy, muy interesante. O sea que como cualquier semilla se planta y no se sabe lo que va a suceder. De hecho, hay gente que la plantó y me dijo que nunca crecieron, o sea que... Algo harían mal. Luego también me mencionabas que un trabajo que te parece que tiene relación con lo fotográfico, porque parte de imágenes fotográficas, es este trabajo tuyo que se llama La cara oculta. ¿Nos puedes contar en qué consistió ese proyecto? Sí, bueno, a partir ya de Arraigo sí que es verdad que la fotografía técnica, por decirlo de alguna forma, sí que la voy dejando un poquito más de lado, ¿no? Y entonces con este proyecto, que lo hice para una exposición colectiva en el Puertas de Castilla a través del máster de producción,
lo que realicé fue una serie de transferencias en polipiel, ¿no? Con este proyecto un poco lo que estaba tratando era un poco, a veces esa doble moral, no, pero sí que doble visión de una misma persona, ¿no? Que te puedes llevar simplemente por tener prejuicios de cierta persona, o que luego conforme la vas conociendo pues te vas dando cuenta que realmente no es tal y como aparenta, ¿no? Entonces son una serie de transferencias en polipiel, ¿no? También el material, como ha comentado antes Gustavo, es muy importante, ¿no? Entonces esa polipiel, esa piel falsa, que realmente al doblarla no te deja ver la imagen real, ¿no? Y una cosita muy simple, ¿no? Que realicé esta es la cafetería del Puertas, pero luego bueno, lo he ido agrandando, o sea que el proyecto ha ido creciendo, pero en base a lo mismo, ¿no? Tengo muchas transferencias. ¿Y las imágenes originales tenían que ser unas en concreto? No, daban igual. Yo buscaba retratos, algunos retratos los tenía yo, incluso algunas fotos son mías, o sea, son autorretratos, otras son de internet, gente que me las daba, o sea, realmente no era importante quién fuera. Digamos que, por ser quizá demasiado didáctico, digamos que una diferencia de tu manera de trabajar a la que trabajaría, digamos, un fotógrafo convencional es que para ti la imagen fotográfica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta más en tu arsenal de técnicas para contar cosas. Exactamente. Yo me planteo primero un proyecto que quiero contar, ¿no? Venga, me interesa este tema. A partir de este tema yo realizo una investigación y al final van surgiendo distintos materiales, distintas metodologías que puedo aplicar o no. Al final tú puedes contar una misma cosa de infinitas formas, ¿no? Y yo intento un poco pues ser, o sea, no la más correcta, porque al final, bueno, lo de correcto tampoco me gusta decirlo, pero sí al final un poco la que más me interesa para contar lo que cuento. Muy bien. Vuelve la pelota al campo de Mar. y este es un proyecto del que, claro, Mar ha tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones porque es tu proyecto más reconocido, que es el proyecto de Breve Historia, pero aquí de lo que vamos a hablar un poco, y quiero que Mar nos cuente, es como Breve Historia y Gabriel, que son como sus dos proyectos que han tenido una finalización en formato libro, empezaron siendo un único proyecto. Y cómo es interesante ver cómo a través de la investigación de un creador las cosas que al principio uno puede parecer que las tiene muy claras van mutando y van tomando casi el ritmo que ellas quieren. Y al final de lo que era un proyecto salieron dos proyectos además muy diferentes, aunque comparten una temática y unas inquietudes, pero digamos en su formalización son muy diferentes. ¿Qué nos puedes contar de todo este proceso? Pues como bien has dicho, surgen dos proyectos de un mismo proyecto con el tiempo, con una gran investigación, con mucha producción fotográfica, con años. Entonces, bueno, yo inicialmente contacté con Vera porque yo quería trabajar sobre el tema de la transexualidad y leí una entrevista que le hicieron en prensa escrita con motivo de que ella es activista trans, y al poquito pues me dijo que había otro chico trans en Murcia que se llama Gabriel, que se había enterado de lo que estábamos haciendo y le apetecía participar. Entonces yo le dije que bienvenido. Entonces el proyecto, que iba a llamarse Vera, empezó llamándose Vera y Gabriel. ¿Qué ocurre? Pues cosas que pasan sin tenerlas previstas. Pues que siempre que quedaba con Vera y Gabriel venían Vera, Victoria y Gabriel, porque Victoria era la pareja de Vera, que estaban comenzando su relación, y siempre venía cuando quedábamos para las fotos. Entonces, pues en un principio yo intentaba hacerle fotos sobre todo a Vera y Gabriel, pero era un poquito imposible siempre decirle: Victoria, quítate un segundo, estaba presente, no se podía forzar la situación de quítate. Al final pues yo hacía fotos a los tres, un poco indistintamente, y ya con el paso del tiempo, con la edición, con la ayuda de editores que me han ayudado con la edición del proyecto de Vera y Victoria, pues ya se fue definiendo más los trabajos y se fue viendo que eran historias totalmente distintas,
que eso también fue poco a poco en base a ir conociéndoles. Vera, cuando yo la conocí, ya había hecho la transición, la transexualidad estaba totalmente integrada en su relación de pareja y no era algo relevante ni algo a lo que tuviera que darse mucha importancia, y sin embargo con Gabriel, cuando lo conocí, a la vez que a Vera, pues era el motor de su vida. O sea, todavía no acababa de decirse la familia, no había hecho la transición y estaba por encima de la pareja, del trabajo y de cualquier cosa. Entonces tenían unas motivaciones tan diferentes que al final fue dando la cara, ¿no? Entonces, como esto yo el proyecto Vera y Gabriel lo comencé en el marco del curso de especialización en fotografía contemporánea, pues yo para mi curso, que fue un curso anual, pues yo tenía Vera y Gabriel, pero yo no quería terminarlo ahí. Entonces yo estuve varios años más y en esos años, pues ya con esa investigación, pues y con ese convivir con ellos, ya fui viendo sus reales motivaciones y poder. Y entonces, de cara a la edición, cuando yo me reunía pues con mis editores, cuando ya luego me fui a Madrid a hacer el máster de Lens, pues ya cuando les contaba un poco y veíamos las fotos, pues todo fue tomando un camino. Fue un curso natural, o sea que fue... Yo creo que el tiempo al final pone todo sobre la mesa y como un arbolito que va creciendo y coge las ramitas y el curso que tiene que tomar de manera natural. Si te parece, para las personas que no sepan de qué estamos hablando, vamos a enseñarles un vídeo de cuando el proyecto era todavía Vera y Gabriel. Si me hace caso. Uy.
Bueno, y en realidad ese proyecto, digamos, inicial, que hablaba como de dos realidades relacionadas, pero en realidad muy distintas, terminó transformándose en dos proyectos. En Vera y Victoria, del cual vamos a ver unas imágenes a continuación, y Gabriel. Sí que me llama la atención, llevaba mucho tiempo sin ver ese vídeo inicial, como en realidad en la mayoría de tus proyectos, en cierto modo, la palabra tiene como mucho sentido. O sea, hay mucho, no necesariamente como una ilustración de lo que sale en las imágenes, pero sí como otro nivel de narración que siempre, no sé si es por tu formación, por tu antiguo trabajo de periodista o a qué lo achacas, pero sí que es una cosa que me llama la atención. Sí, pues en realidad la palabra que aparece es la palabra de ellos. Entonces me gusta que tengan también su voz en mis proyectos, su testimonio en primera persona. Entonces que no sea solo yo una narradora que cuente una historia, sino que ellos también, pues que tengan su voz en el proyecto y cuenten pues la historia desde su mirada también. Entonces en el fotolibro de Gabriel, de hecho, pues hay declaraciones de él extraídas de entrevistas, de diarios. En el audiovisual de Vera y Gabriel también. En el de Vera y Victoria concretamente hay un texto sobre el amor que ha escrito una escritora, Lara Moreno. No hay un testimonio así de manera tan directa, pero me parece que enriquece, ¿no? Que es un... Aparte no me gusta hacerlo de manera documental, periodística, sino como otro testimonio, como un añadido que aporta. Sí. Y sí, es verdad que nunca sé si lo voy a usar o no, pero siempre recabo informaciones distintas a nivel audiovisual, a nivel de escritos, fotos, un poco de todo, aunque luego ya no sé cómo lo voy a armar el proyecto, pero de primeras intento recopilar muchos materiales. Una cosa curiosa de este proyecto fue porque el año pasado tuve ocasión de ir a una sesión del Photobooth Club Valencia y una persona llevó el libro de Vera y Victoria y me encantó cómo lo explicó. Me dijo al público, ya conocía, que era la historia de amor entre dos mujeres y no dijo absolutamente nada más. Como que había información adicional, sí, pero que para él lo relevante no era que fuera un trabajo que hablara de la transexualidad ni nada de eso, y que me parece que eso es un valor también muy interesante del proyecto, más allá, por supuesto, de su afán reivindicativo. También es como una celebración del amor entre dos personas jóvenes. Sí, al final es que es el trabajo sobre una historia de amor. De hecho, solamente en todo el libro hay una foto que hace alusión al tema de la transexualidad, porque tampoco lo queríamos obviar, porque bueno, ellas se sienten ambas orgullosas de sus cuerpos, son activistas, entonces no era un tema que quisiéramos obviar, pero tampoco focalizarnos en él. Entonces, pues igual que la transexualidad es un ingrediente más en la relación, la transexualidad está presente en una foto en el fotolibro, simplemente, pero el libro va sobre la historia de amor entre dos mujeres. Bueno, ha dicho la palabra clave, Mar, libro. Por supuesto, les recuerdo que quedan ejemplares todavía del libro a la venta. Mar tiene aquí, y si quieren o verlo, o ojearlo, o hacerse con un ejemplar, después de la charla, Mar estará encantado de atenderles. Y bueno, y vamos también, esto es mucho más reciente, o sea, hemos puesto algunas imágenes también del proyecto de Gabriel, que curiosamente al final es como otro tratamiento estético de una historia relacionada pero muy diferente, y que también al final ha tenido un resultado de libro que tuviste ocasión de presentar aquí hace relativamente poco, sí, ¿verdad? Sí, el pasado mes de enero tuve la suerte de poder presentarlo aquí, en el CENDEAC, y bueno, las fotos que se ven en el fotolibro son de la etapa final, los últimos años de Gabriel. Entonces todas las que habéis visto en audiovisual, no hay ninguna, son todas nuevas, y bueno, y para contar toda su transición en el fotolibro, la transición está contada con las fotos, los selfies que se ha hecho el propio Gabriel. Entonces esa transición la ha documentado él, es su testimonio, y yo he hecho fotos que aparte con una cámara analógica, con una Hasselblad de los últimos años,
Y todo el material que tengo de tantos años, porque al final ha sido desde final de 2012 a 2018, pues estamos haciendo una pieza audiovisual que sí que va a recopilar todo, ¿no? Pero a nivel de formalización en el fotolibro sí que preferí centrarme en los últimos años, y aparte con una cámara diferente y tal, pero que sí que quedase recogida la transición con el testimonio del propio protagonista y con sus declaraciones, que también hay extractos de entrevistas, de frases muy importantes además para entender la evolución, que siempre insisto que es un trabajo que no cuenta solo una evolución física, sino una evolución psicológica, que es igual de importante, porque aparte de observar la transición física, leyendo estas declaraciones, estos testimonios de Gabriel, se ve una evolución psicológica pues muy importante, ¿no? Desde un primer momento de sentimiento de frustración, de rechazo, a un momento final de sentirse orgulloso de sí mismo, de gustarse, de exhibición incluso, o sea que ha sido pues una transición, un tránsito muy poderoso y muy completo. Y por supuesto también hay copias disponibles de este libro si quieren verlo. En realidad los libros se hacen para ser vendidos. Esto es así. Pasamos a otro libro, en realidad, pero de un carácter muy diferente. Cuando hablé con Pablo de proyectos anteriores relacionados con la fotografía, me habló de esta publicación que se llamó Venecia. Es una publicación de la que solo existe un ejemplar, actualmente extraviado. Pero alguien lo tendrá. Si alguien de los de la sala lo tiene, por favor que lo deje discretamente, no diremos nada ni habrá represalias. Háblanos de Venecia. Bueno, pues aquí sí que todo esto surge también a través de un viaje que yo realicé a Venecia, de turismo, ¿no? De hecho, no fue a propósito por el proyecto, pero ya que iba a hacer el viaje, me interesaba pues, poder sacar algo, ¿no? Y entonces un poquito, más a nivel personal, ¿no? A modo de souvenir, ¿no? Puedes recordar un poco el proyecto de arraigo, ¿no? Con esas postales de cosas que no existen, ¿no? Empecé a recopilar toda una serie de documental y archivo de objetos. Más que objetos, papel, ¿no? Todo documentación gráfica de papel. De tickets de compra, pues el billete del bus, esto es la tarjeta de embarque. Y entonces al final lo que realicé fue un fotolibro con todos esos recuerdos que te vas quedando al final, ¿no? Y que a veces los dejas guardados en un cajón y con el tiempo los acabas tirando, ¿no? Entonces al final todo esto es lo que para mí es un recorrido de todo el viaje que yo hice, ¿no? De todos los sitios que visité y de cada objeto, ¿no? Lo que me recuerda un poco de todo lo que pasé, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve una imagen del plano de la fundación de Becky Guggenheim, que es la casa que tenía ella allí en Venecia, con una foto de ella antigua, de archivo también. O sea, al final fueron todos una serie de recuerdos, ¿no? Algunos encontrados, ¿no? Algo que te encuentras por el suelo, o simplemente el ticket de ir al supermercado típico de allí, ¿no? Que a veces cuentan más de que si te compraras una... Claro, eso es lo que me llama la atención, porque es como a través de materiales completamente anónimos, o impersonales, se construye un relato profundamente personal. Como a través de cosas que no a veces pensamos en el diario íntimo y se nos vienen enseguida a la mente esas camas deshechas, pero en realidad estas cosas también dicen mucho de nosotros y de nuestras vivencias. Claro, totalmente. Esto al final también cuando vamos a un viaje o incluso en un viaje, ¿no? Vamos por aquí cerca, te encuentras una cosa que te gusta y te la llevas. Todos tenemos al final un poquito esa fama de coleccionista, ¿no? Que incluso habrá gente que coleccione las entradas de los museos, ¿no? Que por ejemplo aquí están una exposición de Damien Hirst que se hizo también allí en Venecia, que bueno, era un poco farfullera, a pesar de ser quien era, pero bueno. Todo se ha dicho. Todo se ha dicho. Y la verdad que sí, al final funcionan como objetos, ¿no? El recuerdo, ¿no? Que
tenían su función, pero al final nosotros le damos otra que no es la primigenia, ¿no?, del objeto. ¿Y el hecho de siempre te planteaste la idea de sacar una sola copia? O sea, digamos que este era un libro para ti. No. Este era un libro más para... De hecho, es un proyecto que, aunque saqué una copia, no está realmente terminado, ¿no? Introduje un poquito de texto, ¿no?, a modo de un poquito de diario personal, pero, por ejemplo, entonces fue como una prueba, ¿no?, de impresión, porque al final es la primera que hice, y hay muchas cosas que cambiaría, ¿no? De hecho, si lo vuelvo a sacar, cambiaría bastantes cosas. Sí que al final, bueno, el contenido es el mismo, ¿no?, pero a lo mejor le daría una vuelta al modo de mostrarlo. Y saqué una copia por hacer una prueba, no me acuerdo quién la tiene, pero nada, o sea, mi intención era sacar más. ¿Y fue tu primer acercamiento al formato fotolibro? O sea, sí, totalmente. ¿Es una cosa que te llama la atención en general? Pues realmente lo hice porque me llamaba bastante la atención, ¿no? Como proyectos previos sí que había trabajado con la fotografía, un poquito, como hemos podido ver, pero aquí de lleno empecé un poquito más a través de realizar el máster, ¿no?, y de la asignatura que teníamos de fotografía contemporánea, sí que empezó un poco a llamarme más la atención, ¿no?, el formato fotolibro. Y al final pues realicé esto de manera fortuita, porque al final el viaje a Venecia lo tenía previsto de antes y aproveché ese viaje, pero puede haber sido a Madrid o a Cuenca. Más exótico. Más, sí. Muy bien. Pues pasamos ahora sí a hablar con un poco más de extensión del proyecto por el que los dos cada uno ha seleccionado para esta edición de Panorama. En el caso de Mar ha sido un proyecto que se llama Los que viajan, que hasta hace muy poco ya no se puede ver aquí, ¿no? Hasta hace muy poco acaba de terminar. Ha estado expuesto en la sala de exposiciones de arriba del Centro Párraga, una parte de él. Sí. Y es un proyecto que, como muchas veces pasa, y surge también de una manera como casual o más bien dependiendo de una circunstancia vital personal que te hace saber que tus circunstancias han cambiado pero que puedes aprovechar esa circunstancia para llevar a cabo un proyecto. ¿Cuál fue el germen de ese proyecto? Pues a Los que viajan empieza cuando yo me mudé a vivir a Madrid. Entonces, pues 2 fines de semana al mes aproximadamente venía a Murcia y para venir siempre usaba pues plataformas de transporte compartido que todos conocemos, hay varias, Movens, BlaBlaCar, etcétera. Y bueno, pues empezó como un poco, no sé, como también de manera intuitiva, que me apetecía hacer fotos de mis compañeros de viaje, de los lugares por los que transitaba, y ya pues como de manera intuitiva la cosa iba cada vez más en serio, pues ya empecé a tomármelo más en serio y ya planteármelo como un proyecto fotográfico. Además, bueno, en el Festival de Albarracín, que me dieron una de las becas por el trabajo de Bere Victoria, pues las becas del Festival de Albarracín que gestiona Gervasio Sánchez consisten en que el año siguiente tienes que presentar un proyecto. Y bueno, aparte de la beca estándar, también tuve un premio que había entonces, que no sé si sí ahora no, que era Premio Dúo Fotógrafo Emergente, que era una publicación. Entonces me reuní con los editores de Dúo, les planteé varios proyectos que tenía en marcha y el que más les gustó fue este de A los que viajan. Entonces, pues este proyecto que yo ya llevaba pues trabajando en el tiempo, pues al planteárselo a los editores de Dúo, pues también me dieron una serie de consejos de, bueno, sigue haciendo lo que estabas haciendo, pero aparte nos gustaría que hicieras X retratos con un plano frontal o tal. Entonces, lo que yo ya hacía, seguía haciéndolo, pero aparte sumé pues una serie de consejos que me dieron para enriquecerlo de otra manera, aunque luego se usaran o no. Y bueno, pues se materializó con una exposición, con un audiovisual y con este dúo, que el dúo se llama porque combina las fotos de un fotógrafo con el texto de un escritor. O sea, es un trabajo a dúo, ¿no? Y en este caso el escritor es Miguel Ángel Hernández,
bueno, tuve la suerte de que escribiese el texto del dúo, que bueno, y se materializó así y se presentó en Albarracín como un audiovisual y con la publicación. Y bueno, pues habla de esta experiencia personal, ¿no? De no sentirte al final que vives a caballo entre dos ciudades y al final no te sientes ni de una ni de otra. También habla del desarraigo, de sentirte ciudadana del mundo y un poco también de la soledad, ¿no? De ese momento de que vuelves a Madrid cuando quieres estar en Murcia, esa separación, ¿no? De tus seres queridos, pues por motivos laborales, por motivos de formación, etcétera. Y también habla de las vivencias compartidas, ¿no? Compartir vivencias, conversaciones con personas desconocidas durante pues, unos tiempos que eran aproximadamente de 4 horas, que era el trayecto que yo más repetía, era Murcia-Madrid, Madrid-Murcia. Entonces, pues habla también de un viaje compartido, un viaje que en un principio podía ser un viaje interior, se convierte en algo compartido, ¿no? Entonces, pues también es bello, ¿no? Ver que algunos sentimientos de soledad, de tristeza, que nos parecen algo más individual, personal, pues al final es algo más universal de lo que pensamos, y en esos momentos de tiempo de espera, de compartir en un espacio tan pequeñito, además como puede ser un coche, ¿no? Porque la verdad que es un espacio íntimo, que 4 horas da para mucho, de muchas conversaciones, y acabas conociendo al que tienes al lado, que no le conoces de nada, en 4 horas sabes su vida perfectamente, ¿no? Entonces, pues para mí es un trabajo sobre un diario personal, pero también un diario compartido con otras personas con vivencias similares a la mía, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, trabajo sobre el viaje con personas. Me dijiste el otro día una estadística que me puso los pelos de punta. ¿Cuántos viajes crees aproximadamente que has hecho en BlaBlaCar? 100 seguros. 100 mínimo, o sea, 100 fijo. 100 viajes son muchos kilómetros. Calculen por 400 kilómetros de media cada viaje. No están retratadas, o sea, en los 100 viajes no he hecho fotos, porque de hecho acabé el proyecto y sigo viajando usando estas plataformas. Lo que pasa es que ya normalmente no llevo la cámara, si la llevo es de manera casual, ¿no? Pero sigo haciendo viajes y sumando viajes. Supongo que también este trabajo sería un enorme entrenamiento, aunque obviamente ya tenías experiencia de cómo abordar a un extraño para pedirle un retrato, o sea, porque sí. Supongo que entre esas múltiples experiencias habrá habido absolutamente de todo. Sí, en general la verdad que la gente ha sido muy colaboradora y participativa, y diría que el 90% de las personas me han dicho que sí. Pero sí, la verdad que enfrentarse a hacer un retrato a una persona desconocida, de primeras era montarme en el coche y decir, venga, respira y vamos a hacerlo, porque también yo siento pues mi pudor, mi corte de proponer un retrato a lo mejor a alguien ajeno al contexto del arte, que es como un retrato a mí para qué, ¿no? Entonces pues siempre hay una barrera de decir, venga, va, vamos para adelante y lo vamos a hacer, y sí, un entrenamiento claro de eso, de romper el pudor, de no molestar al otro, ¿no? De esa, pues eso, que queremos hacerlo con cuidado de no poner en el compromiso a una persona que no quiere ser retratada, etcétera. Pues vamos a poner un pequeño audiovisual que también tiene más sobre este trabajo, y que está muy bien, para que veáis aún más imágenes. These two people they were in love with each other. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was
He was kind of raggedy, wild. She was very beautiful, you know? They were always together. And he loved her more than anyone else. And then one night, she told her that she was pregnant. She was about 3 or 4 months pregnant. And he didn't even know. And then suddenly everything changed. He stopped drinking, lost a job. He was convinced that she loved him now when she was carrying his child. And he was going to dedicate himself to making a home for her. This time, he was shooting far away. Lost in the deep, vast country where nobody knew him. Somewhere in that language. And he dreamed about this place without knowing its name. When he woke up, he was on fire. There were blue flames running the sheets of his bed. He ran through the flames toward the only two people he loved. But they were gone. His arms were burning, and he threw himself outside. And the whole world went on. Then he ran. He never looked back to fight. He just ran. He ran until the sun came out. And he couldn't run any further. And when the sun went down, he ran again. For 5 days he ran like this, until every sign of man had disappeared. Pasamos ahora al proyecto de Pablo, que es un proyecto completamente diferente, lógicamente, que se llama Masculino, Cualidad del Hombre, y que es un proyecto que, digamos, podemos calificar como un proyecto postfotográfico, en el sentido de que la postfotografía es una corriente fotográfica que lo que postula es que ya hay muchas fotografías en el mundo y que el trabajo de los creadores que usan imágenes no es tanto generar nuevas fotografías, sino usar las ya existentes para contar nuevas cosas. No sé si lo he explicado demasiado bien, pero esto es lo que ha hecho Pablo en este proyecto. Cuéntanos un poco qué es Masculino, Cualidad del Hombre y de dónde surge este proyecto. Pues Masculino, Cualidad del Hombre es un proyecto en el que trata un poco de investigar la construcción del ideal de la masculinidad, ¿no? Entonces lo que he realizado es una investigación de fotografías de archivo, ¿no? En los que, bueno, he ido recopilando infinitas imágenes, tengo muchísimas, en el que, bueno, a través de la temática militar, ¿no? Que la temática militar, como te comentaba el otro día, ¿no? Podría haber sido otra, pero al final un poco esta temática representa muy bien el ideal de hombre o de guerrero, ¿no? Que es un poco la contraposición a la contemporaneidad, ¿no? Ese ideal de hombre blanco, heterosexual, alto, bueno. Y entonces al final lo que fui realizando fue una serie de comparaciones, ¿no? De fotografías de archivo de militares con fotogramas extraídos de películas pornográficas de temática militar. Al final, bueno, fui generando una serie de comparaciones, ¿no? Pues un juego de encuentra las diferencias, ¿no?
Pero al final me fui dando cuenta que, bueno, que todas estas fotografías, algunas eran realmente parecidas, ¿no? Incluso, bueno, es evidente, ¿no?, cuál es una y cuál es la otra. Pero si pusiéramos, por ejemplo, algo en blanco y negro con un retoque digital, nos podría hacer un poquito dudar de cuál es la de archivo y cuál es la extraída de las películas, ¿no? Al final, bueno, este proyecto surge a finales de 2017, 2018, y bueno, yo lo llevaba trabajando previamente, ¿no?, pero a través de la beca que me dieron a mí, una serie de grupos de personas en La Postiza, ¿no?, con Jesús Micó y Díaz Burgos, pude producirlo, ¿no?, con la beca que nos ayudó. No solo producirlo, sino también se pudo ver en la Fundación Gavarrón, en Mula, en la Casa Pintada, en las Galerías Espacio Positivo de Madrid y en Foto Alicante, ¿no? Bueno, actualmente también este proyecto es un poco el que más he trabajado y el que más se ha visto, ¿no? De hecho, actualmente está expuesto en la Bienal Pluriidentitats del Museo de la Universidad de Alicante. Pues si tenéis la oportunidad de ir, está todavía allí. Hay una serie de fotografías solo, no están todas, ¿no? Y bueno, aquí he traído alguna para que la podáis ver, porque de hecho para mí es muy importante, como comentaba antes, el modo de exponerlo todo, ¿no? Entonces al final he estado trabajando con fotografías de archivo, y no me interesaba un poco magnificar la imagen, sino más bien esa comparación. Entonces al final lo que hice fue una serie de vitrinas, ¿no?, un poco recordar esa forma analítica de ver la imagen, de ver los objetos, en el que las dos imágenes se comparaban una con la otra, ¿no? Al final tenía una visión, o sea, no una visión frontal, ¿no?, sino que eran todas puestas horizontalmente, para que el espectador pudiera un poquito también acercarse más a la pieza, verla de forma íntima y poder sacar un poco sus propias conclusiones, ¿no? Realmente la pieza no está acompañada ni de texto ni de nada más, ¿no? O sea que es un poco para que el espectador un poco pueda ir y sacar algo correcto o algo incorrecto, pero que por lo menos tenga un interés por el proyecto. Aquí estos son una pequeña selección de los muchísimos fotografías de archivo que recopiló Pablo, y me gustaría que hablaras un poco de cómo era el proceso de creación de estas piezas, o sea, porque me dijiste que aparte de investigación también tenía mucho como de intuitivo. Sí, la verdad que sí, porque al final, bueno, yo iba un poco a la par, ¿no? Primero no veía películas y luego, o sea, fue un poco a la par, ¿no? Yo cogía fotogramas que posiblemente pudieran tener alguna similitud con alguna imagen. Sí que es verdad que las imágenes las cogía todas, porque era mucho más fácil buscar imágenes y guardarlas, y luego a través de todo lo que yo buscaba iba comparando, ¿no? Bueno, al final pues había una imagen que no tenía ninguna comparación, pero era como una imagen en potencia, ¿no? Entonces la guardaba, o sea, la tenía ahí en mente y buscaba un poco más exhaustivamente algo que se pareciera a esa imagen en concreto. Al final encontraba algo y otras veces no, o sea, era un poco también azar, porque al final estás buscando y al final lo que tengo son 10 comparaciones, o sea que tengo más, pero al final solo hice 10 entre muchas imágenes de archivo que tenía, que pueden haber sido 10, que pueden haber sido 30, ¿no? Pero al final un poco me quedé en 10, porque al final sí que se veía esa idea de serie, ¿no? Que para mí también este proyecto es muy importante y que en un futuro posiblemente pueda continuar haciendo. De hecho, he incluido aquí un par de cosas que me has enviado que son como continuaciones, si no es exactamente en esta línea así, claro, temáticamente sobre este proyecto. Sí. ¿Las enseñamos? Claro. Al final están un poquito pequeñas, pero... Sí, pero se ve bien. Al final, bueno, este proyecto surge prácticamente nada más terminar el otro, aunque bueno, no lo puedo denominar proyecto porque realmente lo que presento aquí son 2 bocetos, ¿no? A través de todas estas fotografías de archivo empecé a preguntarme un poco también por quién salía, ¿no? Quién aparecía y qué contaba la imagen. Al final lo que hice así un poco a modo de boceto, que tengo que todavía que indagar más, fue una serie de imágenes con un pequeño texto
que hablaba un poco sobre los personajes de estas imágenes, ¿no? Realmente este texto podía ser real, no podía ser real, podría acertar o no, pero al fin y al cabo hace un poco cuenta de las posibles realidades que tiene una fotografía y modos distintos de verlas, ¿no? Al final, bueno, ningún relato es lineal, sino que van saliendo siempre interpretaciones de todo. Entonces, un poco un proyecto que surge a raíz de esa recopilación de imágenes, ¿no? Esto es otro ejemplo. Solo tengo dos, porque al final, bueno, un poco mi modo de trabajar, cuando tengo un proyecto y se me ocurre alguna cosilla, apunto todo. Muchas veces lo materializo, aunque sea en modo de boceto, pero para mí luego es importante para poder ver la evolución del proyecto. Si alguien no lee lo que pone, el 26 de marzo Abel y León se conocieron en la piscina del pueblo. Nunca más se volvieron a separar. O sea que en realidad esto está como en flujo y no se sabe por dónde... No, claro. Puede ser que al final siga así realmente, o no siga, o se quede en stand-by, porque ahora mismo, bueno, acabo de terminar otro proyecto también, entonces yo voy apuntando, voy recopilando, al final voy modificando muchísimas cosas. De hecho, hasta llegar a esto, el proceso creativo es muchos fallos, ¿no? Desde fotografías a gran escala, pero te vas dando cuenta al final que con toda la investigación que vas teniendo no encaja, no es acorde a lo que quieres contar, hasta finalmente llegar a la pieza final, que nunca es final, porque siempre puede estar en continuo cambio. Todo es un work in progress. Sí, todo. Para terminar, y antes de dejar paso a las preguntas que seguro que tienen, siempre nos gusta ver somos así de caprichosos, nos gusta ver como una especie de adelanto o de primicia de en qué están trabajando los artistas con los que tenemos la oportunidad de conversar, y en eso, ellos se prestan a este atraco, lo cual les agradecemos. Y Mar me comentaba que lleva desde el verano pasado... Solo lo puedo hacer en verano, en realidad. En realidad solo lo puede hacer en verano, haciendo un proyecto que enseguida, en cuanto pongamos la primera imagen, van a saber de qué trata o en qué lugar está realizado y a qué personas retrata. Cuéntanos un poco lo que se pueda contar, porque entendemos también que esto es un proceso recién comenzado que está en fase de transformación. Sí, está totalmente work in progress. Y bueno, pues yo soy de Lopagán, o sea que los barros de esa zona es donde yo me he criado, y es un retrato de estos veraneantes que van a aplicarse estos lodos, estos barros curativos. Y bueno, a mí me interesa muchísimo el retrato y lo he querido hacer un poco también mostrando la vulnerabilidad que todos sentimos cuando nos ponemos el bañador, el bikini, pero con retratos dignificantes, ¿no? Que la persona pues aparezca de manera digna y bueno, preguntándoles, es un retrato en el que, bueno, este no, pero la mayoría son retratos frontales que yo les pido permiso. Y lo empecé el verano pasado, lo tuve que interrumpir porque mi abuela se puso enferma y tuve que pararlo. Y este verano, si consigo que mi amigo que me suele prestar su cámara Hasselblad me la siga prestando, pues la idea es continuarlo. Yo siempre disparo, cuando tengo la Hasselblad, aparte siempre disparo en digital porque como no es mía y no sé 100% siempre si voy a contar con ella, pues tampoco quiero un proyecto tener que cerrarlo por el hecho de que no dispongo del medio técnico. Entonces... Pero lo que es cierto es que cuando disparo con Hasselblad y con digital, descarto todas las digitales inmediatamente, o sea que prefiero analógico también, pues me he enamorado del analógico y aunque es mucho más caro, la verdad, pues en esto ando, o sea, no tiene título ni nada, de momento lo estoy haciendo pues con este planteamiento de retrato, sobre todo pues pidiendo permiso a las personas, aunque también hay escenas ya más cogidas, ¿no? Y estoy mostrando a las personas pues, con su dignidad y estos veraneantes que vienen a mi tierra. Muy bien. En el caso de Pablo nos ha enseñado dos cosas. Lo último, que es una cosa que está de hecho presentada
¿cómo se llama ahora? Al Crea Murcia. Al Crea Murcia, que son 2 piezas que en realidad no son fotográficas, son de imagen en 3D, que forman parte de un proyecto más amplio y que me gustaría que explicaras tú, porque es un poco complejo, pero... Sí. Bueno, el proyecto está recién acabado, lo he hecho en exclusiva para esta convocatoria y bueno, es la primera vez que lo muestro en público. Entonces, al final es una serie al final son fotografías, pero hechas a piezas 3D, ¿no? Hechas con modelado digital. Entonces, lo que parto del proyecto es la idea de la atracción de la locura, ¿no? Que era como un mal que se difundió por la Edad Media, en el que se creía que la locura provenía por la creación de una piedra, ¿no? En el lóbulo frontal del cerebro. Realmente esto era totalmente mentira, sino era al final una artimaña, ¿no? que generó sobre todo la Iglesia y la gente de poder para poder controlar a la población. Entonces, al final lo que he hecho es un poco inspirándome también en el cuadro del Bosco, aunque hay muchos autores que han retratado este tema, sobre todo en la pintura holandesa, flamenca también. Al final, en diversos objetos, ¿no? Lo que he hecho es, además de las fotografías, es un vídeo en el que cambio los conceptos, ¿no? Por un lado está o sea que no hay fotogramas del vídeo, pero es una piedra, ¿no? Que va girando y del cual la piedra se extrae una persona, ¿no? Al final el juego cambio los papeles, ¿no? Trato la piedra como algo natural y como un ser inerte, vivo, y al final como la persona que es realmente el causante de toda esa locura, ¿no? Y luego toda una serie de artilugios que son objetos simbólicos que aparecen en los cuadros, ¿no? Como el embudo que representaba al hombre. Bueno, hay un personaje que aparece con un embudo en la cabeza, que es la imagen anterior, en el que, bueno, representa un poco la locura de la persona que le está trayendo en el momento la piedra al personaje. O sea que si tiene suerte en el Crea Murcia podremos verlo entero. Sí. Bueno, realmente yo hice un montón de modelados en 3D, ¿no? Porque al final se aplican las texturas a todos estos objetos. No tengo muchos. O sea que son 7 fotografías y el vídeo. Pero hay muchísimo más. Al final, bueno, no es una fotografía como tal, pero al final en modelado digital tengo que poner las luces, tengo que mover la cámara, que al final mi faceta más de fotógrafo técnico me sirve muchísimo a la hora de hacer todas estas piezas. Claro, al igual que las 2 últimas que nos has enviado, que son como 2 bocetos, además muy recientes, claro, para un nuevo proyecto. Sí. Cuéntanos qué son estas 2 cosas. Pero lo otro, realmente, bueno, es un proyecto ya cerrado, ¿no? Esto es de lo último, eso lo hice la semana pasada, o sea que es primicia total. Sacado del horno. Sí. Al final, con este proyecto, tengo una exposición ahora en agosto en una plataforma virtual que la lleva la Universidad de Valencia, que se llama Museari, que ahora la verdad que se está poniendo bastante de moda toda una serie de exposiciones virtuales, ¿no? Que el Reina también está teniendo su plataforma. Entonces nada, se pusieron en contacto conmigo, que estaban bastante interesados en este proyecto, y un poco me dieron carta libre, ¿no? en hacer, ¿no? Realmente me dijeron que si quería solo presentar podría hacerlo, pero ya que tenía la oportunidad un poco de mostrar trabajo, pues siempre es un poco gratificante dar un pasito más, ¿no? Entonces al final, como estaba trabajando con la fotografía de archivo, tenía mucho material, lo que quiero trabajar un poco es al final toda esta idea del ideal del hombre, de la erotización de ciertos sectores, ¿no? Y un poco cómo surge todo un imaginario, ¿no? Erótico a través del culturismo, ¿no? Porque al final, en una época en que la censura era muy presente, las revistas de culturismo surgen como una tapadera realmente para poder mostrar el desnudo masculino, ¿no? Porque el desnudo femenino, bueno, como académicamente estaba bien visto, pues no había tanto problema, ¿no? Pero el masculino realmente todavía era un problema. Entonces, muchas de estas revistas se inspiraban en escenografías
mitológicas, que realmente era una excusa, un pretexto para poder mostrar también otra vez cuerpos masculinos interactuando entre ellos. Al final lo que he hecho es una especie de collage que combina portadas de revistas porno actuales, o bueno, actuales de los 80, 90, con las portadas de las revistas de los culturistas. Está un poco en proceso con este proyecto, ¿no? Y para darle todavía un poquito más, ¿no?, al proyecto. Aquí incluso he añadido texto que es sacado de las revistas de culturismo, ¿no?, como Don't Be a Half Man, que bueno, te dan un poco la idea de lo que, aunque sean revistas encubiertas, tenían que salvaguardar un poco las distancias. Pues muchísimas gracias a Pablo y a Mar por enseñarnos estas cosas que están haciendo tan incipientes, porque yo sé que siempre hay como mucho pudor a enseñar cosas antes de que estén acabadas, y que se hayan dejado, como he dicho antes, atracar es de agradecer. Ahora es su oportunidad de preguntar algo. Hablen ahora o déjenlo para luego, pero si lo hacen ahora muchísimo mejor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos, tanto a Marc como a Pablo, porque ha sido un gusto poder conoceros un poquito más, y a Gustavo, que lo ha hecho magníficamente bien. Y a ver, yo tenía una pregunta que me ha surgido casi al principio de la presentación. ¿Os atreveríais estaríais dispuestos a abordar esos primeros proyectos, como en tu caso Marc Chinguetti o en tu caso Arraigo Pablo, hoy en día, con lo que sabéis, para de alguna manera ser capaces de analizar todo eso que subyace en esos proyectos, que ahora sí que sois capaces de abordarlo de otra forma? Es decir, ¿os atreveríais o os gustaría hacerlo? Hay que compartir el micro. Bueno, realmente sí, ¿no? Como he comentado antes, hay algunos proyectos que de hecho luego le he vuelto a dar otra vuelta, ¿no? Al final realmente, aunque para ti sea una pieza acabada, como he dicho, el tiempo al final va viendo las cosas de distintas formas, ¿no? Pero si volviera yo a coger Arraigo, por ejemplo, a lo mejor ya no sería tanto como enviar la pieza, ¿no?, sino que sería a lo mejor un archivo de todo lo que yo he recopilado y todo lo que he sacado yo a través de ese proyecto, que realmente podría ser otro proyecto distinto, pero que surge del primero, ¿no?, de esas imágenes que me mandaban, que al final, bueno, todo esto son las postales, pero hay mucho más del proyecto. Aquí solo hemos podido mostrar un poquito, pero hay mucho más. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a viejos trabajos? Yo creo que si volviera también a Chinguetti, pues iría con una cámara de vídeo y grabaría vídeos y hablaría más con ellos y tomaría notas, y nuevamente pues incorporaría otros materiales al trabajo. Hay algunas fotos más estéticas que a lo mejor esas las quitaría y no sé cómo lo haría, la verdad, pero bueno, sí, ¿por qué no? Pero de alguna manera, como ese volver a esa Marc o ese Pablo del futuro, volver a hacer pasando. Entonces, me parece como, no sé, al principio de la presentación me parece como un concepto totalmente, no sé, que sí os atreveríais. Volvería con una Hassel. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Y es que somos una cosa común que a lo mejor es un auténtico, a lo mejor sí están de acuerdo. Encima, desde el principio, pues, los temas sobre los que trabajas, ¿no? La sexualidad, soledad, la loquilidad, y ahora estás otra foto, por ejemplo, y en tu caso, como si se habla de como si la fotografía solo pudiera guardar o quisiera guardar aquello que la gente no quiere ver, porque en el fondo todos son los temas un poco que dejamos de lado, sobre los que no queremos poner el foco, ¿no? Sobre estar solos, estar viejos, estar arrugados, estar invisibilizados, ¿no?
Y no sé si piensas que la fotografía de fondo tiene esta función de enseñar aquellas cosas que están un poco en nosotros. Sí, podría ser un punto en común entre al final nuestros proyectos. Al final sí que es verdad que, bueno, tanto como los proyectos intentan poner en valor o en evidencia, ¿no?, algo que es real, pero que a lo mejor pasa desapercibido o no es de gran interés y por eso no se le ha dado la importancia a lo mejor que tenía. Pero yo creo que sí que es un punto, ¿no?, que hay. Bueno, si nos ponemos a investigar, yo creo que hay muchísimos puntos en común, pero sí. Sí, yo creo que al final también es una cuestión de autoría, ¿no?, de las historias que queremos contar, que nos remueve a nosotros, que nos motiva, que nos impulsa, y sobre eso queremos investigar y queremos trabajar, que a lo mejor otros autores pues tienen interés en otros temas, sean visibles o no en la sociedad, que creo que a lo mejor en nuestro caso hemos puesto el foco en unos temas que a lo mejor están más uy, me sale la palabra, échame un cable. Invisibilizados. Exacto. Pero a lo mejor otros autores pues no trabajan estos temas, entonces creo que aquí se ha compartido, pero podría darse en las futuras mesas de Panorama pues que no se compartan, ¿no?, estos intereses. Claro, yo creo que al final hay una cita que me gusta mucho que dice que al final todo lo que vemos en las fotografías es la sombra que proyectamos sobre ella. Al final yo creo que el trabajo de un autor es también, más allá de intentar ser cosas que no es identificar realmente quién es, cuáles son sus intereses, y de ese material que es muy rico y del que en realidad no podemos despegarnos nunca, crear y contar cosas que nos resuenen a nosotros y que con suerte resonarán a un público mayor. Si no hay más preguntas, si nadie se atreve, bueno, seguro que en cuanto salgamos alguien abordará a los autores. Pues nada, muchísimas gracias por la atención. Queremos recordarles que la próxima sesión es el día 17 de junio, que va a ser, si no me equivoco, el lunes, que es un día poco habitual, pero que merecerá la pena acercarse a este espacio cero, y que contaremos con el trabajo de Juanjo Martínez e Isaac Rupérez, que son también dos acercamientos totalmente diferentes a la fotografía, totalmente diferentes a los de Pablo y Marc, y que merece la pena. Pero antes de eso, la semana que viene, el día 23 de mayo, hay una nueva cita fotográfica en este espacio, y es que comienza la tercera temporada del ciclo de conferencias Full Frame, en el que los miembros del colectivo Underfoto conversan con fotógrafos jóvenes de nuestro país. En este caso, la tercera temporada son todo fotógrafas, y comienza el ciclo con la fotógrafa italiana Paola De Grenet, que conversará con Pepa González. Será en este mismo lugar el día 23 y nos encantaría verles por aquí. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.